cuando yo llegué y me dan este trabajo, yo dije, yo quiero hacer documentales de ciencia. Ok. Y el jefe, creo que al parecer el tiempo le dio la razón, dijo, pero yo quiero que usted haga cosas con economía. Y yo le dije no, y él hizo un sorteo amañado, como el juego de la vida. Sí. Hizo un sorteo amañado en el que cada uno sacaba un papelito. Y todos sus papeles decían economía. Y todos mis papeles decían economía. Acompañé a 7 familias. Recordé mi niñez como si grabara mi historia. Cuando usted empieza a encontrar que para navegar en los nuevos espacios a los cuales usted iba llegando tenía que adaptarse un poco culturalmente a esos lugares, y entonces, ¿cómo era el dicho? ¿Agromelo le decía? Agromelo, sí. Agromelo. Descubrí que una jugada puede cambiarlo todo. Pero con el paso del tiempo, ellos sentían que esto era como una rendición de cuentas. Sí. Daniela lo deja ver. Bueno, pues la verdad yo no quería que me volvieran a grabar. Yo soy de ser muy sincera. Bienvenidos a nuestro video podcast El Juego de la Vida, una alianza entre la película del mismo nombre y la iniciativa TRIS de la Universidad de los Andes. En TRIS investigamos, enseñamos y divulgamos para incidir en las conversaciones públicas sobre desigualdad. El Juego de la Vida es una película que conmueve, que invita a pensar y que abre conversaciones. A algunos les permite ponerse en los zapatos de otros. Otros se verán reflejados en los protagonistas. Esta serie toma la película como un pretexto para hablar de Colombia. Andrés Ruiz es director de la película y mi compañero en esta serie, y recorrió el país para escuchar muchas historias de vida. Andrés es periodista y director de comunicaciones estratégicas de la Universidad de los Andes. Yo soy Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Facultad de Economía y codirector de TRIS. Hola Andrés. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de a qué hora nos estén oyendo y viendo. Leopoldo, este podcast nos va a poner a conversar mucho sobre la película, pero también sobre TRIS, y quiero empezar con una pregunta clave, y es, ¿qué le diría usted a alguien después de ver la película en un minuto? ¿Cuál sería esa conversación que tendría? No, pues Andrés, es que esta es una película tan enriquecedora y que lo lleva a uno a pensar en tantas cosas que creo que no me demoraría un minuto. Pero sobre todo le diría que es una película que retrata a Colombia con todas sus complejidades, que retrata en particular cosas fantásticas del país y de su gente, pero sin duda una enorme dificultad que tenemos, y es la profunda desigualdad del país. Y el nombre, El Juego de la Vida, interpela directamente con una noción de desigualdad que le importa mucho a las personas, y es la desigualdad de oportunidades. Un poco nos cuenta que la vida es un juego en que nos botan las cartas y a algunos les toca una mano muy buena y a otros una mano muy mala. Y en países como Colombia, esa diferencia entre una mano y otra, en función de en qué lugar del país nací, las circunstancias de educación de mis padres, etcétera, pueden hacer una enorme diferencia. Entonces, lo hace de una manera que permite que uno reflexione sobre la vida propia, bien sea porque se ve reflejada ahí o porque se da cuenta que la vida que uno ha tenido es muy diferente y que uno goza de muchísimos privilegios. Sin embargo, aparte de eso, que es como a la señal a lo que lo invita a uno la película de forma más explícita al hablar del juego de la vida, me parece que lo invita a uno a pensar en otra noción de desigualdad todavía más profunda, que es lo que algunos académicos llaman la desigualdad relacional, en donde no importa tanto la desigualdad de qué, sino entre quiénes. Elizabeth Anderson, una filósofa estadounidense, por ejemplo, lo pone de esa manera, y esa noción de desigualdad es una desigualdad más de ser tratado con igual consideración. Y lo más estremecedor de la película es mostrar experiencias de vida en donde, precisamente por las distintas circunstancias que uno tenga, hay personas que no son tomadas con igual consideración en este país. Y eso a mí me pareció conmovedor, me pareció importantísimo de demostrar. Y bueno, eso es lo que le diría. Le diría, usted tiene que ver esto para un poco, pues primero, tener una gran experiencia en el cine, pero segundo, llevarse esa experiencia, un montón de aprendizajes, un montón de reflexiones, un montón de oportunidades de pensar en su propia vida y del país en el que vive. ¿Cuál fue su personaje favorito de la película? Hay muchos de dónde escoger. Podría echarle cepillo y no estaría diciendo mentiras diciéndole que usted es uno de los personajes favoritos, porque usted, además de seguir las historias de muchas personas, cuenta su historia y lo hace de una manera que para mí fue muy especial y muy interesante. Pero para no caer en eso, le diría que Donnie es un niño cuando comienza la película, que nace en Gramalote. Para quienes no sepan, en Colombia, en la ola invernal de 2010-2011, si no estoy mal, Sí, más o siempre menos 2010. cerca de esa época, juntado a toda esa tragedia de la ola invernal, también hubo pues la tragedia de Gramalote, que básicamente el pueblo quedó completamente arrasado.
Y este niño nace ahí, tiene una vena artística impresionante, es cantante, tiene una mamá que es una heroína absoluta, como muchas otras mujeres en Colombia, es capaz de reinventarse 50 veces en la vida, de encontrar la manera de sacar adelante a sus hijos. Y hay un momento en que ellos migran a Cúcuta y su mamá habla de cómo se están sintiendo sus hijos y menciona, bueno, pues los veo con las dificultades, pero entendiendo que tienen que valerse por sí mismos y salir adelante. Y Donnie es una de las historias inspiradoras porque lo logra hacer, logra salir adelante, logra vivir del arte, que es lo que siempre le apasionó, pero también en el proceso de hacerlo vive estas desigualdades de las que yo estaba hablando antes. Es una persona que descubre, por ejemplo, que si no abandona algunos aspectos de su identidad más íntima, no va a ser tratado con igual consideración. Él cuenta cómo cuando viene de Cúcuta y llega a Medellín, lo discriminan porque cree que es venezolano por la similitud de los acentos. Y Donnie al final habla paisa, es decir, tuvo que abandonar un pedazo de su identidad. Hay un momento en que vuelve a Gramalote y dice, aquí yo soy yo, aquí soy donde yo realmente soy yo, pero pues claramente el pueblo ya no existe y un pedazo de él se fue. Y mostrar eso, mostrar de una forma tan explícita y tan clara y tan conmovedora que las desigualdades que tenemos en Colombia no solamente son desigualdades materiales, sino que a veces llevan a que la consideración misma de una persona como una persona valiosa, digna, etcétera, se pone en entredicho, me parece que es algo que todos estamos obligados a entender. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues digamos que esa conversación le agradezco que, que uno de los personajes haya sido yo, pero no, sí, Donnie me parece fundamental para la película. De hecho, ahí doy una clave de estas que los directores normalmente no contamos, pero yo me vi muy reflejado en Donnie. Y de hecho la película empieza con un plano de Donnie y de la cara de Donnie yo paso a la mía de una. Mm, Y fue con esa sí, intención porque sí tenía como, digamos, un tema de movilidad no igual. No, por suerte mi pueblo nunca se acabó. No me quiero ni siquiera comparar, pero digo, es como que sí me vi reflejado en Donnie, por lo menos en ese gusto por el arte, estando desde un lugar donde uno seguramente no parecía poder llegar, donde parecía una utopía. Donnie se veía en conciertos, en escenarios grandes, estando en un albergue, sí. y yo me veía en una finca por ahí, es que director de cine, eso como que no coordinaba. Entonces sí, me gusta mucho ese paralelo que usted logra hacer ahí. No, y sin duda está presente y esa capacidad que tienen varios personajes en la película, y en particular usted y Donnie, de superar esas brechas y esos retos, pero no siempre eso implica un costo cero, ¿no? Usted cuenta ahí unos testimonios sobre su familia, cuando usted empieza a encontrar que para navegar en los nuevos espacios a los cuales usted iba llegando tenía que adaptarse un poco culturalmente a esos lugares y entonces, ¿cómo era el dicho? ¿Agromelo le decía? Agromelo, sí. Agromelo. Bueno, ahorita podemos hablar un poco más de eso, pero tal vez precisamente para pasar un poco de hablar, digamos, de alguien como yo, como audiencia, a poder aprovechar que estas conversaciones que vamos a tener en varios episodios, pues son con una persona que es director, protagonista, guionista de la película. ¿Por qué no nos cuenta, Andrés? Porque esa es una decisión que no era muy obvia. ¿Cómo fue la decisión artística de involucrarse usted en la película? Porque esta película, para que sepa la audiencia, es una película que surge a raíz de un proyecto muy amplio que hizo la Universidad de los Andes de encuestar a 10.000 hogares a lo largo del tiempo, liderado por la Facultad de Economía. Y usted decide empezar a grabar a las familias que estamos entrevistando, que estamos encuestando para generar datos, para entender las realidades del país y para que investigadores puedan mirar esos datos y arrojar luces sobre cómo funcionan las políticas públicas, qué brechas sociales persisten, etcétera. Em, entonces uno podría haber pensado que la historia era simplemente sobre el testimonio de esas familias, pero usted en algún momento toma la decisión de que su propia historia es un hilo conductor muy interesante para eso. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a esa decisión? ¿Cuáles fueron los dilemas ahí? Porque creo que resultó muy bien, pero no era nada natural. No estaba planeado así. Nosotros empezamos a grabar en 2010 a 50 de esas 10.000 familias de la encuesta longitudinal, y las visitábamos cada 3 o 4 años, y digamos que inicialmente lo que planteamos era llegar a entrevistar a las familias, y ahí teníamos el documento, digamos, visual de estas grabaciones. Les preguntábamos sus sueños, bueno, en fin. Va pasando el tiempo y en 2019 ya nos sentamos con Alejandro Gaviria, que llegó como rector de la universidad en ese momento,
a pensar si esto se podía volver una película. Ujú. Cuando tomamos la decisión de que se va a volver una película, nos juntamos con una productora que se llamaba Séptima Films, que por cosas de la vida, el productor general de Séptima Films, se termina convirtiendo en el productor de esta película, había acabado de hacer 2 documentales, estaba haciendo uno nuevo, había acabado el anterior que se llamaba Después de Norma, en el que él se retrataba a sí mismo con una enfermedad terminal de su mamá. Y pues era muy íntimo, le fue muy bien, y él venía como de esa experiencia y estaba haciendo uno nuevo que se llamaba El Rojo Más Puro, que ganó el premio Macondo el año pasado a Mejor Documental, el año antepasado tal vez, Ujú. a Mejor Documental en Colombia. Y venía como 2 documentales similares en los que el protagonista se metía y me dice, yo creo que este documental, más incluso que los que habíamos hecho, debería usted meterse. El documental anterior que yo había hecho en 2007, antes de llegar a la Universidad de los Andes, también habla de desigualdad, de informalidad, y era de lavadores de carro tanques. Ok. Y él fue el jurado de un festival, ahí lo conocí, y me dijo, oiga, ¿usted por qué no se metió? Y yo le dije, yo estaba muy metido. Y me dijo, no, pero yo hubiera querido verlo ahí lavando carros y tal. Y dije, no, no me parece. Y tuvimos una discusión incómoda. Esa Así. discusión después con unos tragos fue más cómoda. Y yo le dije, porque yo era lavador de carro tanques. Ya. A él eso lo sorprendió demasiado. O sea, como que un director de cine, pero que antes lavaba tractomulas y esto no tenía mucho sentido. Y entendió por qué ese documental anterior lo había conectado tanto y dijo, es que su visión es muy importante porque es que usted lavó carro tanques. Claro. No es lo mismo que lo hubiera hecho un documentalista que no lo había hecho. Entonces me dice, en esta película pasa lo mismo. Yo le dije, no, usted está obsesionado con meter a los directores en las historias. Yo no le voy a caminar a este juego. Sí. Eso fue lo primero que dije. Pero después él lo volvió a poner el tema sobre la mesa con Raquel Bernal y Alejandro Gaviria en un comité. Ya. Y a ellos les pareció fantástico. Yo me quedé callado, me fui y recordé una frase que me había enseñado un profesor que siempre me repetía en la cabeza cuando hacía documental, y era que un buen documental tiene que tener periodismo, y yo soy periodista, entonces eso estaba dado por hecho, una buena investigación detrás, y tenía una investigación de la Facultad de Economía de muchos años, y lo tercero era arte, y el arte es lo más difícil de meter, Claro. especialmente si yo no me considero artista, pero sí tengo muchas ganas de hacer arte, me encanta el arte, consumo arte. Y me puse a ver muchas obras, me puse a ver y me di cuenta que como que los más grandes artistas finalmente se terminan metiendo en su obra, pero un poco sin pena, sin miedo y poniendo lo más difícil de hablar, poniendo conversaciones difíciles. Entonces tenemos otra sentada y en la siguiente sentada yo les digo, listo, yo acepto contar mi historia, pero voy a poner una condición y es que voy a tocar temas difíciles y temas incómodos. Y Alejandro Gaviria, Raquel Bernal, Tatiana Andia dicen espectacular. O sea, Claro. nos gusta poner conversaciones difíciles, no se preocupe por eso. Y dije, ok, voy a tocar temas como el clasismo, voy a tocar temas como la dificultad de la movilidad social más allá de esto, más allá de lo económico. Y si es así, meto mi historia. Y lo acordamos, hablé con mi papá, con mi mamá, con la familia, pero a mi familia le gustan los temas incómodos, entonces ahí lo decidimos. Fue difícil, sin duda, no voy a decirlo, creo que pero también me parecía ético que el periodista no solo fuera a mirar la realidad y grabar y documentar desde una distancia, sino que rompiera la distancia y me metiera. Entonces así fue. Claro, sin duda, ¿no? No sabía la historia de los carrotanques y eso muestra de manera simultánea tanto por qué para usted era incómodo meterse, como lo relevante de involucrarse. O sea, como su perspectiva en efecto era muy, muy valiosa y aportaba a la historia como lo aporta en esta película. Sobre ese tema de las conversaciones incómodas, Andrés, aquí vamos a tener invitadas con quienes vamos a poder conversar mucho sobre cómo la película permite poner sobre la mesa temas que muchas veces no se ponen sobre la mesa y que son difíciles de poner sobre la mesa. Y usted tocó el tema de esas clasismos, esas como brechas y distancias que ponemos no solamente porque alguien tiene más dinero y alguien tiene menos dinero, sino porque alguien pertenece a un mundo y otro decide que usted no pertenece a este mundo. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre precisamente su lectura de esos temas? Por supuesto, eso tiene toda una contraparte en la academia que se estudia y vamos de nuevo a tener invitados que nos van a echar luces sobre eso. Pero creo que si uno va a mirar, y usted me decía antes de que iniciáramos los datos de la encuesta, ese pedazo no aparece tan visible, mientras que es absolutamente palpable en la película. Sí, la encuesta tenía otros temas, este tema no se toca directamente y por eso yo invito a ser parte del proyecto de la película Tatiana Andia y a María José Álvarez, porque descubrí que ellas hacían investigación de eso, por cosas de la vida, básicamente porque era amigo de Tatiana y hablaba mucho de esos temas con ella desde hace años, porque antes de este documental yo estaba haciendo otro.
y era que yo también creía que genéticamente había algo detrás de las desigualdades, ¿sí? Y esto, pues digamos, hoy no me atrevo a hablarlo tan profundamente porque apenas estoy en el proceso de investigación de ese otro documental, y era como que la pobreza se heredaba, y yo decía, ¿cómo se hereda genéticamente la pobreza? Entonces yo decía, ¿qué hay detrás de eso? Y empecé a leer muchísimo, y ahí empieza mi conversación con Tatiana por allá en 2014, ni siquiera, o sea, por allá en 2014, y yo empiezo a ver que esos temas son difíciles de tocar en la sociedad en general. Sí. O sea, cuando uno toca el tema de clasismo, todo el mundo se asusta porque nadie quiere ser clasista, pero así lo sea. Y además porque yo lo viví de una manera muy particular. Cuando yo era pequeñito, bueno, todavía lo soy, pero cuando yo era pequeñito, pues yo era blanco y ojiclaro, y mi familia no toda es así, es una mezcla rarísima. Entonces mi papá es moreno y mi hermana es morena. Entonces nosotros nos fuimos a vivir al campo, yo tenía como 6 años, y yo me sentí súper discriminado por los campesinos. Ujú. ¿Sí? Y yo era un niño de ciudad, mi mamá me había tratado como un muñeco, digamos, Sí. y ese era el chiste. Mi mamá me hacía manicure Ajá. y mis uñas eran perfectas, y yo estaba en el campo y eso era terrible. Claro. O sea, me veían súper mal. Y yo dije, wow, esto es muy difícil, y yo me tuve que adaptar y me tuve como que convertir en campesino, pero tenía 7 años, ¿sí? 6, 7 años. Y me empiezo a convertir en campesino, y esa adaptación fue muy difícil. eh, y estudié en una escuela donde nos enseñaban era a echar asadón, donde nos enseñaban a ordeñar vacas. Entonces aprendí a ordeñar vacas y me convierto en campesino, y de pronto mi papá después, cuando grande, llegó a la universidad y ahora me toca ser de ciudad y yo ya no soy de ciudad. Y me quedó más fácil adaptarme de nuevo a la ciudad. Y yo ahí dije, genéticamente debió haber algo porque a mí me quedó más fácil, pero a mi hermana no. Mi hermana, en cambio, en la ciudad sufrió mucho. Y yo, eso para mí era muy evidente, y en mi caso, digamos, mi papá cuando mi hermana entra a estudiar tiene las oportunidades de pagarle a la universidad y entra a la Javeriana, pero ella no se adapta. Ujú. Y a mí eso me empieza a generar una pregunta que me queda de por vida, y es, ¿adaptarse era más importante incluso que tener la plata para pagar la universidad? Sí. ¿Sí? Y yo dije, ahí hay algo. Simplemente como humano que no está haciendo documentales de eso ni nada, me queda que hay algo, y mi primer documental tiene que ver con eso, pues no exactamente con eso, pero sí tiene que ver con clases sociales y demás. Y es una conversación que yo tengo siempre con mi esposa. Voy en el carro y ella dice, oye, ¿tú por qué siempre hablas de eso? Me lo decía antes. Sí. Ahora ya entiende, ahora dice, pues, hice una película de esto. Sí, son temas que para mí rondan, y cuando salgo a empezar a hacer las grabaciones de la ELCA es con lo que más me encuentro. Más porque llegábamos y decían, vienen ustedes los de la ciudad acá al campo, y esta conversación que podía ser incómoda, yo la ponía sobre la mesa de una, y eso además abría completamente las puertas, porque mira que cuando uno habla estos temas, se sanan. Sí. Y todas las conversaciones las tuve con Angie, con Daniela, con Doni hablamos de esto tranquilamente, lo ponemos sobre la mesa desde el día uno, y eso ha facilitado mucho. Y yo creo, lo que yo quise transmitir un poco con la película es, hay que hablar de esto, Sí. porque se sana. O sea, si como sociedad lo hablamos, lo corregimos; si no lo hablamos, va a seguir pasando. Claro. Y la película transmite varias de esos ajustes culturales y costos que enfrenta una persona que está haciendo un esfuerzo por ascender materialmente, digamos. En el caso suyo, usted cuenta el testimonio de ponerse juicioso a aprender inglés, que en Colombia no solamente es una capacidad útil para el trabajo, sino un marcador de clase, en buena Claro. medida, a vestirse de una forma en que encajara en la universidad, a hablar de una manera en que encajara, pero también todas esas cosas que están en las manos de las personas. Creo que otra cosa útil que hace la película es no desconocer que hay muchas cosas que están por fuera del control de las personas y que son obstáculos a veces insalvables. Usted menciona a favor suyo que es blanco y claro, que con su papá aprendió a viajar, Ujú. y esas dos cosas no son menores. La primera rompe un prejuicio de racismo en la sociedad colombiana, y la segunda abre la posibilidad a estar más abierto a migrar, que es uno de los grandes caminos a la movilidad que están presentes en la película. Y que, como dije yo antes, es un camino de movilidad, pero como para Donny, como seguramente para usted y para muchos otros, también implica abandonar lugares donde hay un arraigo y donde hay parte de la identidad de uno. Eso me parece que la película lo retrata de una manera muy, pues, muy interesante. Em, entonces sí, creo que esto además muestra algo, y es que en economía, en otras ciencias sociales, se habla de las distintas trampas de pobreza,
Y con frecuencia pensamos en, si yo estoy en una condición de pobreza, soy más vulnerable a que me pasen cosas malas y entonces cuando estoy pudiendo salir adelante, ¡pum!, me cae algo malo porque, qué sé yo, tengo menos nutrición, entonces puedo estar enfermo. Entonces, la pobreza engendra pobreza, digamos. Entonces, una trampa es la que acabo de decir, la mayor vulnerabilidad a choques negativos. Hay otras que tienen que ver con la posibilidad de asumir riesgos, de los riesgos buenos, digamos. O sea, hay mucha exposición a los riesgos malos, pero muy poca posibilidad porque no hay acceso a crédito, porque hay una De acuerdo. aversión al riesgo cuando uno tiene la posibilidad de literalmente poner en entredicho supervivencia a no asumir unos riesgos que podrían ser rentables. Pero aquí aparece esta otra trampa, que es la trampa generada por las brechas culturales entre mundos distintos en una sociedad tan segregada, ¿no? Sí, sí, y ahí yo le quería devolver además una pregunta, porque uno de los momentos más complejos no complejos, uno de los momentos más tensionantes para mí, no estuvo nunca ni escribiendo la película ni nada, fue el día que presentamos la película por primera vez a los investigadores, a ustedes, Sí, que fue allá en la Cinemateca, en un evento del Congreso de Economía Colombiana, sí. y tenía que ver con que me dieron cierta libertad y yo me tomé el atrevimiento incluso de quitar todas las cifras de la película. Y yo dije, los economistas, ¿cómo la van a recibir? O sea, que yo les quite todas las cifras de la investigación. Yo sabía que los que estaban juiciosos en la ELCA sabían que la película sí representaba pues lo que decía la investigación, pero yo convertí todo en historias. Y le quería hacer la pregunta a usted, ¿cómo sintió usted cuando se encuentra con esa película que no tiene ni una sola cifra de la ELCA, de todos estos libros que ustedes trabajaron? ¿Cómo la recibieron ustedes? No, yo creo que en mi caso, pero también es la percepción que tengo con mis colegas con los quienes conversamos apenas terminó la película, que como vamos a ver, porque esto no es solamente el caso mío, sino nuestros invitados a lo largo de esta serie, todos dan el mismo testimonio, que es una película que uno la ve y después quiere quedarse hablando sobre ella y quiere compartir cómo significó algo para uno, cómo lo hizo recordar alguna anécdota personal o de algún conocido, o cómo le hizo darse cuenta que su vida es muy distinta a la que está retratada ahí, etcétera. Em, yo creo que la ausencia de cifras no generó ninguna sorpresa. Lo que sí generó algo de sorpresa, sobre todo entre los profesores de la Facultad de Economía, fue, tenemos esta encuesta de 10.000 hogares. De esos 10.000 hogares usted fue, y ahorita me gustaría que me cuente cómo fue esa experiencia, usted fue durante 14 años a ir a grabarlos, a hacerles preguntas distintas a las que les hacíamos en la encuesta, a mirar mucho más de fondo y como con toda la textura del mundo real que no puede capturar una cifra, en qué consisten las vidas y las historias de progreso y de dificultades de estas familias. Entonces creo que todos estábamos esperando ver la historia únicamente de las familias. Y cuando aparece su historia, los primeros 10 minutos, yo era como sorprendido. Y no me cuadraba, pero porque estaba pensando en la encuesta. Claro. Pero es que esto no es la encuesta, esto es una película en sí misma. Pasados 10 minutos, no solamente no estaba sorprendido, sino que estaba agradecido de estar viendo esta otra historia que también me generaba, me enriquecía muchísimo toda la experiencia y toda la reflexión. Entonces, eso sí me generó sorpresa. No le va a generar sorpresa a otro espectador. Eso solamente es una sorpresa para el espectador que, como yo, sabe que esto fue un proyecto paralelo a la encuesta. Pero la ausencia de cifras no me sorprendió. Desde el comienzo me pareció magnífica y creo que es parte del valor de la película, ¿no? Mostrar cosas que las cifras no muestran, por un lado, pero por otro lado recordarnos, cosa que yo trato de siempre tener presente, pero es fácil olvidarlo, que cuando estamos mirando cifras, detrás es lo que nos importa, no es la cifra. Es un medio para pensar en el bienestar de personas reales de carne y hueso. Y es por eso que estamos haciendo ese análisis juicioso de las cifras. Es por las historias de miles de personas para quienes conseguir o no sus sueños, ser tratados o no con dignidad, disfrutar o no de una vida saludable, que los haga sentirse realizados, es lo que está en juego. Luego, para mí, eso fue de hecho fantástico. A mí, yo ahí le quería agregar una cosa y es, bueno, antes hago propaganda al libro El Juego de la Vida, el libro Ajá. que también se lanza en mayo, el 4 de mayo se lanza. En el libro yo entro en un tema que no está en la película y no está casi que en ningún lado, solo en el libro, y es que para mí también fue un choque que siempre oculté, digamos, oculté no con el mal sentido, sino todo lo contrario, llegar a los Andes, ¿sí? Yo llego a los Andes y me siento
con la Facultad de Economía, con la rectora siempre hace un chiste y es que Andrés no nos quería y lo mandaron de castigo a Economía. y tiene algo de cierto un poco. Cuando yo llegué y me dan este trabajo, yo dije, yo quiero hacer documentales de ciencia. Ok. Y el jefe, creo que al parecer el tiempo le dio la razón, dijo, pero yo quiero que usted haga cosas con economía. Mm. Y yo le dije no, y él hizo un sorteo amañado, como el juego de la vida. Sí. Hizo un sorteo amañado en el que cada uno sacaba un papelito. Y todos sus papeles decían economía. Y todos mis papeles decían economía. Y el tipo me puso a cubrir economía y pues así nació la película un poco porque llegué a esta investigación. Pero tenía mucho que ver con los prejuicios que yo tenía. Y cuando llego a economía, la primera vez que voy a buscar una reunión, pues el decano era Alejandro Gaviria, que además en ese momento era un rockstar que hablaba en El Espectador todo el tiempo, que estaba haciendo campañas, si no me falla la memoria, con Antanas Mocus por ahí en el Partido Verde. Ajá. Bueno, una cosa así. Sí, como bola verde, claro. Sí, con la bola verde, algo así. Y yo dije, uy, qué pereza sentarme a hablar con economistas. Sí. Y dije, bueno. Y cuando iba caminando me acordé todo el tiempo, además porque no olvido esa caminada al W. Y yo dije, bueno, a mí siempre me ha gustado tumbar prejuicios, tengo que tumbar el prejuicio de economista de la Universidad de los Andes, voy a estar tranquilo. Entré y tuve una conversación, pues una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida porque conecté con todos, además conecté en general con la facultad. Y es muy loco, pero eso yo lo quise transmitir en la película. Yo, desde que me senté, dije, esta película puede llegar a ser polémico que la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes salga a hablar de pobreza. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque sabemos cómo es la sociedad, sabemos cómo son las redes sociales, dije, ¿cómo poner a conversar esos dos mundos? Y yo dije, pues como yo los puse a conversar. O sea, como conversaron conmigo, que era lo más fácil. Y fue igual para mí, yo le puse el ejemplo a usted cuando llegué a la escuela, en el campo, y cuando llego acá, no es muy distinto. O sea, lo que pasa es que normalmente rechazamos lo distinto. Estamos acostumbrados a, si todos llegan vestidos igual y alguien se vistió distinto, pues lo rechazamos. Sí. Pero en general, ¿yo qué hago? Yo me adapto rápido, me cambio. Pero ¿cómo puede generar uno la conversación? Pues simplemente hablando de los temas que tenemos en común y después vamos tocando los difíciles. Y así empezó. O sea, yo de la ELCA, yo al principio no hablé nada, yo no dije que yo vivía en la pobreza, pero fui teniendo la conversación con cada uno aparte, con Raquel, con Alejandro. Y fue fluyendo mucho más fácil. Y yo dije, en la película tiene que entrar así, tiene que entrar muy suave. De hecho, no entro con la Universidad de los Andes, no entro con... Y lo de los Andes lo dejo por encima. Y es intencional en el sentido de, yo creo que hay que aprender a tener conversaciones difíciles y hay que juntar a los distintos. Y cuando veo el coste de las oportunidades de María José Álvarez, ella habla mucho de esa necesidad en la educación en Colombia. Sí. Y es, aquí estamos tan separados en todo. Y hoy con el país polarizado en el que unos hablan de este es un país y este es otro, hay que juntar los dos países, pero la única forma es teniendo la disposición para hablar. Claro. Y la película, yo creo que logra hacer eso. Va a lograr juntar a los colombianos de distintos mundos, porque no importa que su vida no tenga nada que ver con la vida de los colombianos que están ahí. Usted va a pensar, esta vida mía no tiene nada que ver, pero hay alguien que conozco que sí, precisamente es eso y no me he dado cuenta de muchas cosas que esto me lo retrata. O no conozco a nadie que sea así. Qué impresión que no conozca a nadie que tenga las dificultades de esto. Vivo en una burbuja y me permite salirme de ella. De hecho, tendremos oportunidad de hablar con Lucas Ospina y hay uno de los ensayos de unos estudiantes que vieron la película con él en donde el estudiante dice, estalló mi burbuja. A raíz de ver la película. Entonces creo que no importa la circunstancia que usted tenga, si usted es una persona muy privilegiada en esta sociedad, si usted es una persona que tiene dificultades similares a las que tienen las personas en la película, va a lograr juntarnos y mostrar las cosas comunes que tenemos y mostrar pues una cantidad de cosas positivas que tenemos, creo que compartimos todos los colombianos y que muchas veces no vemos por estar divididos en esos hilos y en esos grupos. Luego creo que eso lo logra la película de una forma muy positiva. Antes de que habláramos un poco y nos contara de cómo se hizo la película, un poco las anécdotas, las dificultades, esto se hizo durante un montón de años para lograr ese resultado final. Solamente una reacción a las cosas que usted dijo. Fíjense que usted dice, sé que hablar de pobreza desde la Universidad de los Andes puede ser controversial, porque tenemos el estereotipo de ser una universidad de altísima calidad y pues costosa, que es una universidad un poco desapegada de la realidad del país. Y resulta que si uno va y mira qué estudiamos en la Facultad de Economía, y lo mismo es cierto para muchas otras facultades, estamos estudiando son esos problemas urgentes de la sociedad colombiana desde hace muchos años, al punto que algunos ahora nos critican es por
estar estudiando muchos de esos temas en vez de estar mirando de pronto otros temas que eran más tradicionales, por ejemplo, en la economía, como los temas estrictamente de estabilidad macroeconómica o cosas de ese estilo. Obviamente ambos son muy importantes, pero yo creo que mi actitud frente a eso, cuando uno está en una situación tan privilegiada como ser profesor de la mejor universidad de Colombia y recientemente la Facultad de Economía fue rankeada como la mejor universidad en la mejor facultad en Latinoamérica, pues uno tiene que recibir todo el palo que le den. Total. Uno no puede estar en una situación de privilegio y después quejarse porque le dan palo. Bienvenida a las críticas, porque si no tenemos el cuero para oírlas y recibirlas y pensar cómo podemos, de hecho, mirarnos a nosotros mismos críticamente ante esos comentarios que hacen desde afuera, pues estamos sobados. Sí, y a mí me pasó algo muy loco y fue que a mí se me rompió la burbuja también, porque es que la burbuja es de los dos lados. Mi burbuja en este caso fue cuando yo empiezo a ver que los resultados y los papers que ustedes hacían y estos análisis, lo que me hacían era entender lo que yo había vivido. Eso fue absolutamente transformador. Mi primera gran conexión en la universidad fue con Raquel Bernal. Ella trajo un evento, yo me acuerdo que fui a ese evento igual, con pereza. Ajá. Y llegué al evento y ella trajo un premio Nobel y hablaba del tema de primera infancia. Y ella cuenta cómo cambia el desarrollo solo, o sea, cómo se desarrolla de distinto una persona en los primeros 5 años de vida Sí. y cómo eso cambia el resto de su vida. Yo viví eso en mi casa. Yo fui un experimento. Yo le decía a Raquel, mi familia podría hacer un experimento para tu investigación. Yo viví eso en mi casa porque los primeros años de mi vida a mí me criaron muy bien. Porque mi papá, como viajaba, como era camionero, le explotó como unos muy buenos negocios, unos muy buenos viajes. Sí. Y de los 0 a los 5 años a mí me criaron espectacularmente. ¿Sí? Y yo alcancé a estudiar en un colegio bueno a los 4 años. Y ahí es que mi papá cae en la pobreza absoluta y nos vamos a vivir al campo y empiezan a llegar niños. ¿Sí? Entonces yo alcancé a vivir 4 años de privilegio siendo hijo único Sí. y después empiezan a llegar y pues nos volvemos 7. Y eso cambió mi vida para siempre, pero sí sentí yo que yo tenía una ventaja con mis hermanos extraña, Sí. que tenía que ver con el aprendizaje. O sea, Sí. yo me adaptaba rapidísimo al colegio. O sea, cuando llegamos y paso de un colegio mal, digamos, un colegio malo de campo donde nos enseñaban cosas, a un colegio de ciudad, pues yo me adapté rápido, mi hermana no, y Ajá. los otros tampoco. Sí. Y yo decía, ¿qué pasa? Entonces yo me sentía como, tengo una mente brillante, soy privilegiado. No, lo que pasaba era que había una explicación a eso y tenía Sí. que ver con la desigualdad, Claro. las diferencias en cómo nos educaron. Y cuando lo veo expuesto por un economista de los Claro, grandes claro, claro. en un escenario, dije, me aclararon la vida. Sí, O eso sea, hace parte de las cartas que le botan en un juego de la vida. Fíjese que de hecho hay evidencia bastante contundente sobre que el hijo mayor en las familias tiende a tener mejores desempeños en las cosas que se pueden medir como escolaridad y nivel de ingresos en el largo plazo. Hay una discusión de qué lo explica. Una posible explicación es que los padres tienen más atención al primer hijo que cuando ya son más. Otra explicación reciente, por ejemplo, que escuché es que los siguientes hijos tienen más exposición a gérmenes y se enferman más porque viene el hermanito mayor y les pega más gripas y entonces hay distintas teorías, pero ciertamente esas pequeñas cosas, más otras mucho más grandes, marcan los caminos que uno puede recorrer, no para desconocer que hay muchas cosas que están en las manos seguramente de la voluntad y el trabajo de las personas, pero hay muchas cosas que no, y sobre todo cuando la sociedad es muy, muy desigual, hay muchísimas que no. total. Y todas las investigaciones, y la ELCA especialmente tiene tantas Sí, líneas, pues choques, embarazo adolescente, en fin, y todas esas cuando yo veía que todas me tocaban de algún lado, o si no, por lo menos a mis compañeros del colegio, de la universidad, esto fue muy revelador para mí y yo dije, esto tiene que estar y tiene que tener una divulgación de otro estilo al menos. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a hacer una película y no a hacer la divulgación tradicional, que igual también se hizo, porque la Elka sacó sus libros, claro. en fin, yo creo que por ahí va la cosa y ya nos toca ir redondeando. Redondeémonos y cuéntenos, porfa, cosas del proceso de hacerla, porque no es usual que uno dure 14 años haciendo una película. Cuéntenos los retos, los desafíos, las anécdotas, las cosas difíciles, graciosas que pasaron en el proceso de hacer esta película. Yo creo que el principal reto fue mantener contacto con las familias. Sí. No voy a hablar de los retos económicos y de producción porque en esto, digamos que tuve el privilegio de estar pegado a una investigación que podía subsidiar que yo fuera a los viajes con cámara y con equipo y con unos compañeros periodistas y demás. Bueno, que igual fue muy difícil, pues Sí. porque además iba haciendo cada 3 años y se iba consiguiendo y cambiaban de decano, además siempre nos cambiaban Claro. de decano, de director del CD, bueno, en fin, pero todos siempre estuvieron dispuestos. Pero el reto más difícil fue estar conectado con las familias.
especialmente llega un punto muy complejo y es la pandemia. En 2019 estábamos listos para quizás producir en 2020, que era el que seguía, la Elka venía 2017, el segundo viaje era 2020 y llega la pandemia. Esto enreda todo, las familias se nos pierden, de hecho. Donnie y Mildred, yo no volví a saber de ellos, por ejemplo, que son los protagonistas, y aparecen como en 2021, por fin. Por ahora no sé cómo conseguimos un teléfono y aparecen y resulta que Mildred vivía no muy lejos de mi casa y ahora vivía en Bogotá, una Sí. mujer. La movilidad de las familias era tremenda, entonces empezamos grabando una familia y en 7 años ya eran 3 familias. Claro. Entonces no sabíamos qué hacer, Sí, si sí, grabar sí. 3 se triplicaban los costos. Y que las familias estuvieran de acuerdo que las grabáramos. Esto no era fácil, era una conversación. Ellos siempre quisieron, pero con el paso del tiempo, ellos sentían que esto era como una rendición de cuentas. Sí, ¿Sí? sí. Daniela lo deja ver, lo pusimos en el tráiler, de hecho. Mm. Ella dice, en un momento yo no quería que me volvieran a grabar porque no me había ido bien. Sí, Claro. como que todos dicen, esta cosa de nadie me conoce la pobreza del bolsillo, todos queremos salir bien, pues todos querían crear su propia película en la que eran exitosos. Y eso era complejo porque pues además estamos retratando la desigualdad, pues había muchísimas cosas difíciles. Eso fue lo más complicado. Y otra cosa, digamos, muy compleja fue poder, pues grabamos 50 familias, después lo fuimos reduciendo, pero meter toda esta historia en 90 minutos, Claro. esto Y- fue y muy elegir, difícil. si bien se cuentan las historias de más familias, hay 4 que son las que más se tocan en la película y escogerlas debió ser un reto enorme, ¿no? Y hacer un hilo narrativo. Sí. Claro que lo solucionamos con la metida de mi personaje, digamos, hablando de mí como si fuera un personaje extra, pero al meter mi historia resolvemos el tema del hilo, pero el hilo narrativo también era complejo porque eran familias completamente desconectadas una de la otra. Una familia en Chinú, Córdoba, que nunca se ha visto con la de Simijaca y que sí tienen cosas en común, pero no Claro. muchas. El hilo narrativo para que esto fuera una película y no fuera un documental de estos, porque nunca quise que fuera un documental en el que salían los investigadores dando sus cifras y demás. Eso fue como lo más difícil. Y claro, aquí no puedo hacer un spoiler porque arruinaría para quienes no han visto la película, pero además del hilo narrativo suyo, la película abre y cierra de una manera que le hace a uno ver que el hilo también está entre las historias de todas las familias. No es únicamente el que usted logra contar, sino creo que la apertura y el cierre también le muestra a uno una historia coherente a lo largo de todas las 4 pequeñas historias, más otras cuantas que aparecen como testimonios puntuales. Y ya que dice eso del hilo narrativo y de las anécdotas, le voy a contar una muy chistosa porque de estas jugadas técnicas que uno hace como bonitas, que en el cine se hacen con frecuencia. Y voy a poner el ejemplo de Boyhood, que me han comparado varias veces como usted está haciendo la Boyhood colombiana. Sí, Boyhood siguió 13 años como, Sí. no lo siguió, realmente era una película de ficción, pero grabaron con los mismos actores durante 13 años, 13 o 14, casi Sí. lo mismo. sí. Y había una escena muy bonita en donde va caminando un personaje y pasan los años y él ya se convierte, entonces tú entiendes que ese es el mismo personaje el que crece. Nosotros hicimos lo mismo con Daniela, no por copiarnos de Boyhood, y lo aclaro, porque cuando empezamos a rodar no existía Boyhood. existía Boyhood Boyhood, salió claro. en la mitad del rodaje de nosotros, pero ya lo habíamos pensado en que esa Sí, sí, escena sí. Sí. era una gran genialidad, pero lo queríamos hacer. Pues resulta que en la vida real no pasa como en el cine. Los seres humanos cambiamos mucho. Daniela cambiaba tanto que nadie entendía que era el mismo personaje. Sí, no, Creían no. que habíamos cambiado de personaje. Claro, Era irreconocible. sí. Y no nos pasó solo con Daniela, nos pasó, o sea, intentamos hacerlo y dijimos, no nos va a funcionar con Sí, hay algunos ninguno. personajes más reconocibles cuando uno mira Los las... adultos. Sí, pero incluso algunos, o sea, Donnie es niño y hay una toma en que sale la foto de niño de Donnie, después sale él cantando más grande y uno lo ve. Muy diferente, pero hay una esencia que se permanece y que es innegable. Daniela es más dramático el cambio. Total. Más dramático el cambio. Y agréguele una cosa, Donnie se llama Donnie y eso no es menor. No hay ningún otro personaje en toda la grabación que se llame Donnie y no Claro. conozco muchos Donnies. Por ejemplo, había una que se llama Angie, que es la protagonista, Sí, y la hija de Don Carlos de la hay dos también Angies. se llama Angie. Sí, se escriben Entonces, distinto, pero hay dos cuando Angies. Sí. mezclábamos un poquito, la gente creía que Angie había crecido y estaba en Abastos ahora. Sí, 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 Y eran sí. dos familias completamente distintas. Ese juego de detalles, por ejemplo, que tienen que ver es con el documental. En ficción uno Mm. soluciona eso cambiándole el nombre, pone ropa parecida y demás. En documental no, pues es la realidad. Entonces eso lo hacía un poco más complejo. Bueno, no, Andrés, pues fantástico haber tenido esta primera conversación, pero es la primera de varias porque vamos a tener acá invitados e invitadas de lujo que han visto la película, que nos van a contar su experiencia personal al ver esa película, las sensaciones que tuvieron, pero que además tenemos el hiperprivilegio que son expertísimos en un montón de temas y entonces va a volverse una excusa para hablar sobre nuestro país, sobre las cosas difíciles que tiene, sobre las cosas maravillosas que tienen.
Que a propósito es una de las cosas muy bonitas de la película y es que muestra al país así, con todos sus claroscuros. Tiene pedazos duros, pero tiene pedazos inspiradores. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de que tengamos esta oportunidad de conversar de Colombia con esta película como pretexto. No, buenísimo. Y además muchos de los personajes que vamos a invitar también hicieron parte de la investigación, entonces la conversación va a ser bien, bien divertida. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo el podcast, escuchando el video podcast, El Juego de la Vida con Tris. Genial, nos seguiremos viendo, Andrés. Gracias, chao.